Bienvenido, Sagitario, a tu lectura, donde vamos a ver un poco esas energías, cómo vienen para ti, situaciones que se puedan estar presentando en este momento actual de tu vida, Sagitario. Te doy la bienvenida, mi nombre es Marisa. Y bueno, gracias por estar aquí en este canal, Sagitario. Decirte que te quedes hasta el final porque aquí vamos a estar viendo esos mensajes que sean importantes para ti en este momento, que te quieren transmitir tus guías, ¿vale, Sagitario? Tus ángeles, tus ancestros, que tienen que mostrarte que sea importante para ti. Bueno, te sale aquí el primer mensaje del oráculo Lenormand, Sagitario, la carta de los lirios. Te dice dinero que va a estar entrando, vienen acontecimientos positivos para ti. No es todo lo que tú venías esperando, pero te dice es momento de agradecer. Te dice viene una situación que trae una mejora. Aquí algo va a empezar a florecer en tu camino y va a haber un cambio. Si hay dinerito de por medio, hay oportunidades que aparecen, ¿vale? Que se van a estar manifestando muy pronto. Sagitario, el segundo mensaje, ya te quiere salir aquí la carta de la primavera. Va a haber un cambio, un renacer, ¿vale? Vamos a estar viviendo una etapa donde hay que conectar con la felicidad. Viene renovación. Vamos a estar sintiendo como algo se empieza a renovar en nuestra vida, una situación, y tiene que ver con acontecimientos que aparecen inesperadamente, aparecen, que traen cambios positivos. Dice conecta con la felicidad, conecta con la alegría. Aquí se abren caminos, empezamos a ver cómo hay obstáculos que se van a estar disolviendo. Sí hay un florecer de una situación, ¿vale? Que tiene que ver aquí para algunos con el tema económico, Sagitario. Pequeñas oportunidades, pero que van a traerte grandes beneficios. Sagitario, el tercer mensaje, te sale la carta de la amistad. Aquí te dice alguien te va a estar brindando apoyo, alguien te va a estar brindando consuelo en estos días. También te dice momento de conectar con el corazón, con el alma, ¿vale? Sobre todo en cuanto a una situación que se va a estar presentando, que tiene que ver con una oportunidad para empezar a ver cambios positivos, y tiene que ver esto con nuestra economía y con eso que venimos queriendo hacer. Y te va a venir a través de una amistad. Te dice presta atención a las pequeñas señales. Sagitario, vamos a ver el animal de poder que te va a estar beneficiando, que te va a estar queriendo acompañar. Esa energía, ¿vale? Para ti, y ese mensaje que te quiere mostrar aquí, este oráculo. Bueno, te sale aquí el ganso, ¿vale? Te dice conocimiento interior. El ganso va a ser tu animal de poder y te va a invitar a que mires hacia adentro, que empieces a darte cuenta de cómo tú eres. Te dice, Sagitario, eres un viajero valiente. Tu alma conoce el camino, confía en que alcanzarás tu destino. Los amigos leales siempre están contigo. No te preocupes, estás bendecido, déjate volar. Viene una etapa, Sagitario, donde vas a empezar a ver cómo esas preocupaciones se disuelven. Hay personas cercanas a ti que te van a estar dando la mano, te van a estar apoyando, personas o situaciones que desaparecen, que te estaban limitando, pero también te dice no es momento de buscar como el querer encajar en algo, sino sé tú mismo o sé tú misma. Vamos a ver, Sagitario, ahora sí que tienes los arcanos del tarot que mostrarte en este momento para ti importante, situación que se te quiera presentar, que es bueno que tú sepas. Vamos a ver qué te quieren mostrar tus guías, Sagitario, a través de las cartas. Recuerda, esta es una lectura temporal, quédate eso que para ti se te, se te haga más presente, ¿vale? Que conecte más contigo. Vamos a ver, Sagitario, pues eso que te quieren mostrar aquí las cartas.
Empezamos viendo un poco cómo tú vas a estar, cómo te vienes sintiendo en este momento actual de tu vida, Sagitario. Bueno, te dicen aquí, eh, mira, te vienes sintiendo bien, vienes sintiendo que hay cosas que se empiezan a dar, sí que venimos atravesando etapas un poquito complicadas a nivel emocional que te suelen costar, te generan dudas, pero te dice que a pesar de todo vienes viendo cómo poco a poco la situación cambia, hay mejoras. Sí que alguna vez que otra, te digo, te pueden dar altibajos porque a nivel emocional pues estemos ahí dándole vueltas a algo, tengamos dudas con respecto a una situación, pero te veo con ganas de compartir, con ganas de abrirte, de dejar atrás situaciones que te angustian. Más bien te veo poniendo de tu parte y proyectándote hacia que ciertas situaciones cambien en tu vida. Veo que te vienes abriendo, ¿vale?, a esas oportunidades. Sagitario, en el tema de la familia, ¿cómo se va a estar presentando para ti? Aquí te dicen que te llegan buenas noticias y que tú esperas que una situación cambie, que haya una mejora. No perdemos la esperanza, ¿vale? No perdemos la ilusión. Te veo que tienes apoyo de la familia. Sí, hay veces que sientes que hay, te sientes con dificultades en cuanto a cómo concretar o cómo llevar a cabo ciertas cuestiones, temas también que te puedan generar alguna incertidumbre con la economía, pero te dicen aquí que poco a poco se van a ir resolviendo y que eso que tú esperas se va a estar dando, pero no como tú vienes esperando. Sí, te dicen aquí preocupaciones por el dinero, por que haya estabilidad, por buscar esa estabilidad, ese equilibrio en el tema de la familia, ¿vale? Esperas como que haya un cambio y ese cambio se va a estar dando. Aquí te dicen que finalmente van a haber mejoras que vamos a ir viendo de a poco. Sagitario, en cuanto al tema de las relaciones sociales, vínculos con otras personas, amistades, ¿vale? Aquí te dicen que hay una sanación, te dicen también que vienen comunicaciones, hay situaciones que tú esperas que sean de una forma y se dan de otra, pero también vas a poner límites a cuestiones aquí del pasado. Más bien te veo aquí que conoces personas nuevas, haces cambios o vas a estar realizando cambios en cuanto a esas amistades, más bien amistades que no te convenían o que tú sentías que para ti no te estaban beneficiando, no te estaban aportando nada, a haber un cambio ahí. Te dicen que hay a raíz de eso una situación de mejoría, una situación donde tú te vas a estar despegando de ciertos vínculos o ciertas cuestiones aquí, ¿vale?, que te generaban malestar. Veo que te abres a las comunicaciones, veo que te abres a esos cambios, hay una sanación, ¿vale?, en cómo tú, en cómo tú te proyectas, lo que tú vienes esperando, ¿no?, de los demás. Te dicen aquí hay personas nuevas y hay cambios en cuanto a los vínculos, pero te van a traer una mejoría. Sagitario, en el tema laboral, para los que estáis sin empleo, ¿cómo se presenta actualmente? Bueno, venimos de una etapa donde le estamos dando muchas vueltas a las pérdidas, estamos muy enfocados. Puede ser que esto para ti no sea, ¿vale? Quédate lo que sea para ti, lo que conecte contigo. Aquí te dicen, Sagitario, de centrarte en cómo están las cosas ahora, empezar a tomar acción, empezar a tomar decisiones, no dejarnos llevar por personas que te puedan estar dando consejos que más bien sabes que son, que no te están generando para nada satisfacción, o que personas te quieran ver de una forma. No te dejes llevar de eso. Te dice que es momento de si aquí tienes buenos consejos de personas de cercanas, ¿vale?, vínculos más bien familiares, te pueden dar buenos consejos, pero también te dicen de no anclarte
con aquí pensamientos negativos o personas que te dan aquí consejos que pueden estar generando algún tipo de problema. Te dicen que es momento de que te muevas. Sí que veo aquí soluciones, sí que veo trámites de papeles que se van a resolver. Sí también, si tú ya estabas esperando que algo se resolviese para empezar a trabajar, vamos a estar viendo cómo eso se va a estar logrando. Sí te dicen también, Sagitario, que finalmente aquí vas a estar encontrando llegan buenas noticias con la carta del sol, se encuentra claridad, te veo que vas a estar contento o contenta. Aquí hay un vínculo que se va a estar pactando, algo que se pacta. Sagitario, en cuanto a los que estáis con empleo, bueno, aquí te dicen Sagitario, estamos pendientes de los cambios, de las comunicaciones, de los trámites, ¿vale? Dentro del área laboral. Sí que veo que vienes llevándote decepciones, desengaños, hay papeles que tú venías esperando, hay cosas que tú venías esperando, proyectos que se han venido abajo, o que tú estabas idealizando el tema de trabajo de una forma distinta, temas con los compañeros, temas con algo de idealizar nosotros, ¿vale? Sí veo aquí que va a haber un cambio positivo y eso que tú esperas se da, pero vamos a tener que tener paciencia. Te dice de aquí de buscar claridad, de aceptar las cosas como son, buscar soluciones, porque finalmente llegan y estate pendiente de comunicaciones. Sagitario, los que estáis con negocio propio, ¿vale? Aquí te dicen, bueno, te sale la torre ya de arcano, aquí el primer arcano, y te está diciendo, aquí va a haber cambio en cuanto a tu negocio. Viene una mejora, ¿vale? Este cambio te trae dinero, ¿vale? Dinero, pero también cambios con lo que tú venías esperando o acuerdos con otros, ¿vale? Te dice también que te quitas una gran carga de encima y que finalmente aquí veo celebración. Se finaliza algo, pero también veo celebración. Hay un objetivo que tú querías llegar o que venías pensando que eso se había pactado de una forma, se da de otra y que veníamos a la espera de un cierto objetivo, llegar a cierto público, etcétera, lo que tú tengas que hacer en tu negocio, pero te dice que no va a ser así del todo, pero sí se va a poder conseguir algo y finalmente te veo aquí que puedan haber dificultades, pero vas a estar celebrando, te veo con estabilidad en cuanto al negocio. Lo que sí hay que adaptarse a esos cambios importantes que llegan porque son cambios que te van a traer aquí más bien te puedan generar estrés, dudas, te puedan generar incertidumbre, no dejarte llevar por eso, pero sí adáptate a esos cambios y aquí en cuanto te adaptes a esos cambios vamos a estar porque te dice hacer las cosas de una forma diferente, pero finalmente que cueste un poco más, ¿vale? Vaya que reestructurar ciertas cosas, ciertas situaciones, pero finalmente aquí te veo que vas a estar celebrando en cuanto al negocio. Veo cierta estabilidad que vas a poder lograr, aunque no era lo que tú venías esperando, como tú venías esperándolo. Sagitario, en el amor, los que estáis solteros o solteras, bueno, te dice que aquí viene una etapa donde vamos a estar muy centrados en la familia, muy centrados en compartir, en buscar ese amor, en compartir con alguien, sí reuniones familiares, te veo que puedas querer realizar un viaje. Aquí sí que te veo de muy proyectado en querer un nuevo inicio, en buscar una relación estable, pero también te dicen que vas a estar compartiendo con hijos, con familias, si tienes hijos, ¿vale? Pues vas a estar muy pendiente de eso. Si veo proyectos de viaje, veo que hay alguien que se va a acercar con una propuesta, tiene que ver esto con en la relación, en tener un romance contigo, en acercarse un poquito más. Vale, aquí sí te estaría hablando de un inicio en cuanto a una relación, pero te veo también más proyectándote en temas que tienen que ver con la familia, con organizarte en el hogar, con los hijos,
temas de trabajo, ¿vale? Pero sí veo aquí una persona que se puede estar acercando a tu vida y también te veo que tienes las cosas claras de lo que vienes buscando. Sí te veo que vas a dar prioridad a ciertas cosas, pero en el amor eso que tú esperas también lo vas a estar logrando, ¿eh? Porque aquí veo una invitación, una propuesta para te dicen una relación estable. Sagitario, que estáis en una relación más estable. Bueno, veo que vienes sintiendo, dándole vueltas a ciertas cosas, hay malos entendidos o habéis pasado momentos complicados en la relación, hay desacuerdos, ¿vale? Con el 8 de espadas. En este tarot te muestra desacuerdos, que te vienes sintiendo atado o atada, falta de claridad. También para algunos puede estar hablándome de algún tema de salud que venís pasando o alguna dificultad, ¿vale? Pero sí que te está diciendo aquí de buscar un poco de equilibrio, de empezar a tomarte tiempo tú para aclarar un poquito tu mente y buscar el equilibrio en lo que tú piensas y que es lo que esa persona piensa para que esta relación haya más armonía. Sí veo aquí también que vamos a tener que tomar una decisión pronto. Estamos a la espera de unos trámites, de unos papeles. Veo que te van a dar buenos consejos o que te van a estar asesorando y aquí te dicen que puedas sentirte con inconvenientes, con incertidumbres. Sí que veo miedos, ¿vale? Que vamos a tener que empezar a enfrentar esos miedos, esas dudas, esas sospechas. Sagitario, te voy a sacar aquí para aclararte, pero va a ser un buen momento para buscar el equilibrio en cuanto a lo que tienes tú idealizado de tu relación y cómo están siendo las cosas, lo que tú esperas, sí dejar las cosas claras, aclarar ciertas situaciones aquí con tu pareja y evitar malos entendidos y evitar pues dejarnos llevar por nuestros miedos, ¿vale? Porque eso te estás generando aquí malestar y confusión. Sagitario, vamos a aclarar aquí un poquito la situación. Veo también que puedas tener muchos compromisos, que tengas proyectos o que quieras avanzar con algo. También veo aquí que se aclaran situaciones, ¿vale? Te quiere salir esta carta, el 4 de copas, y te dice, se tienen que aclarar situaciones, ¿vale? Se tienen que aclarar malos entendidos y sobre todo buscar un poco la estabilidad. Poner de nuestra parte, no solamente esperar que se den ciertas cosas, sino nosotros poner de nuestra parte. El 9 de espadas te está diciendo de no estar comiéndote tanto la cabeza, sino de aclarar situaciones importantes. Tiene que ver esto con llegar a acuerdos y llegar a buscar un poco ese equilibrio a nivel de compartir nuestro punto de vista, pero también dejar pues que la otra persona se exprese. Te dice el Sagitario a nivel emocional, ¿vale? Que podamos estar con altibajos y eso puede estar afectando a la relación. Eso tiene que ver con nuestros miedos internos. ¿Vale? Te dicen aquí el 6 de bastos de involucrarnos, poner de nuestra parte la relación y sobre todo que puedan evitar los conflictos y las peleas. Sagitario, que estáis divorciados o divorciadas, bueno, te dicen que vamos a estar, aquí te veo que puedas estar con temas de viajes, centrándote en el ámbito de trabajo. Si veo aquí que quieras hacer o acercarte a alguien con una propuesta en lo sentimental también, ¿vale? Pero sí me hablan mucho las cartas de temas de trabajo, que tengas que estar haciendo viajes, que te sientes una persona con éxito, si también vas a estar ofreciendo apoyo o ayuda a alguien y aquí te dicen muy rápido como que hay un cambio en tu vida. Si en cuanto al tema del amor, te estarían hablando de porque yo veo más de trabajo, pero sí podríamos estar aquí o que hay alguien que va a estar entrando en nuestra vida, que nosotros entramos en la vida de alguien
aquí veo que es alguien que ya venimos conociendo y ahí y a raíz de esto se va a estar trabajando en que haya una estabilidad. Te dice también puede haber alguna pequeña situación ahí incómoda, ¿vale? Una situación incómoda, me viene mucho algo, tiene que ver con un pequeño engaño o algo así. Vamos a ver qué te quieren aclarar aquí las cartas. Aquí te sale el 9 de copas invertido. Te dice pues que nos podemos llevar una decepción, ¿vale? A nivel emocional y que hay algo que nosotros esperamos que prospere y que puede haber ahí un desacuerdo, pérdidas también de un dinero y aquí también te estaría hablando de desacuerdo con alguien más, ¿vale? Esto tiene que ver con lo sentimental. Te dice aquí el carro, ojo, esta persona puede ser una aventura, si es el caso. Vamos a ver en cuanto al tema económico, perdonar, el tema de estudios, Sagitario, aquí te dicen que hay preocupaciones, personas que se vienen preocupando por ti, pero tú también vienes anclándote mucho a cómo están las cosas, a los sentimientos, eh, pones de tu parte, sí que te dice que te vienes sintiendo que te esfuerzas demasiado, ¿vale? En cuanto al tema de estudios, aquí va a haber una finalización de una situación, como que vamos a estar mucho más tranquilos, pero si aquí logras su objetivo, finalmente esa preocupación que venías teniendo en cuanto a los estudios, que venías esforzándote mucho, habían pequeñas te venía costando bastante, sí que finalmente hay una situación que mejora, logras entender esto que estés haciendo, ¿vale? Yo veo una mejoría en los estudios, aunque tus emociones te pueden estar jugando una mala pasada y también a nivel mental como que estás muy agotado o agotada. Sí, finalmente veo aquí que hay una mejoría. Vamos ahora sí, Sagitario, a ver los mensajes de los de a ver, esperar un momento, me he quedado ya en blanco otra vez. Sagitario, de los decanatos. Vamos a ver para los decanatos. Decirte, Sagitario, si te está ayudando esta lectura, te invito a que le des un like, ¿vale? Tu like me está ayudando a que siga creando este tipo de contenidos para ti y también que te suscribas al canal si no estás suscrito o suscrita. Invito a que te suscribas. No te olvides de activar la campanita, Sagitario, para que no te pierdas ninguna lectura que sea importante, ¿vale? Que tenga que llegarte a tu vida. Vamos ahora sí a ver esos mensajes de los decanatos. Y bueno, decirte también que me he abierto un canal nuevo. Te voy a estar dejando el link en la descripción y aquí el vídeo, en el vídeo. Y Sagitario, te invito a que te pases por allí, le eches un vistazo, ¿vale? Te suscribas a ese canal o simplemente echar un vistazo. Para los Sagitarios de primer decanato, bueno, te dicen aquí, vamos a estar recuperando la ilusión, la alegría, hay sorpresas, hay buenas noticias que te llegan, dinerito que va a estar entrando, sales de una situación de pérdidas, pero también te dice, ojo con tus emociones que te pueden jugar una mala pasada y también cómo tú vas a estar si vienes que te centres en la esperanza, en recuperar la esperanza, que no tires abajo oportunidades que van a aparecer para que empecemos a recuperarnos, sobre todo a nivel material, ¿vale? Puede estar hablándote también de empezar a recuperarnos en cuanto al amor, en cuanto al tema de la salud, de temas que tengan que ver con sentirnos con estabilidad a nivel económico, ¿vale? Te dicen hay mensajes y hay noticias que son positivas y hay que estar pendiente de esos acontecimientos que llegan. No te centres en lo que ya no está o en cómo estaban antes las cosas. Te dice bien una mejora, al principio puedas notar que o puedas sentir que esto va lento, pero te dice no te preocupes porque viene a raíz de eso
vamos a estar saliendo de una energía donde hemos estado teniendo pérdidas, estancamiento emocional, discusiones y conflictos también que te estaban afectando con vínculos de sangre. Sagitario, en el segundo decanato, bueno, te dicen aquí hay que hacer un desapego, hay que empezar a hacer una transformación, un cambio importante a nivel interno, hay temas pendientes legales que hay que resolver. Te dicen que podamos tener dudas, miedos. Hay una situación también que va a estar finalizando, que es karmática, que veníamos arrastrando, ¿vale? Y va a traerte solución, aunque al principio no la puedas ver o te cueste. Finalmente aquí te dice que va a haber una mejora. Busca un poco el equilibrio en tu vida, en ciertas cuestiones que estés haciendo. Eso te recomiendan. Sagitario del tercer decanato. Bueno, te dicen aquí momento de no impacientarnos, este apoyo, esa ayuda llega. Sí que te dice que va a ser un buen momento para compartir desde la alegría, desde la esperanza, con personas cercanas a nosotros. Sobre todo puedas notar que a lo mejor no tengas ese apoyo. Aquí sí te llega, vale, en este tarot te dice que te llegan apoyo, te llega ayuda, pero también te dice que pueden haber carencias o que estemos dándole vueltas a una situación y nos esté anclando aquí a las pérdidas, a la carencia, que necesites apoyo, necesites ayuda y que todo sientas que te cuesta un mundo. Te dice que no te preocupes, que vigiles, cuides tus emociones, porque eso es lo que vas a estar recibiendo, ¿vale? Que intentes no dejarte llevar por la angustia. Finalmente se va a empezar a dar una energía que te va a estar ayudando a salir de ahí, de esa situación y con mucha lucha, pero sí va a haber mejora. Vamos ahora sí, Sagitario, a ver los mensajes de los oráculos para ti, del oráculo de las hadas. Vamos a ver este mensajito para ti importante que te quieren mostrar aquí tus ancestros, tus guías, tus seres de luz, ¿vale? Que es necesario que tú sepas en este momento que para ti sea importante. El primer mensaje te sale la guardiana de la historia, dice, relata tu historia, anota tus reflexiones, herencia espiritual. Te dice, mira, aquí te está hablando Sagitario de algo que tú vienes viviendo, una situación que vienes pasando en tu vida o situaciones que se vienen dando, ¿vale? Te dice que va a ser un buen momento para que tomes como un pequeño tiempo para ti, para reflexionar, analizar el por qué o simplemente analizar esas situaciones que has venido viviendo. Va a ser necesario porque vas a encontrar como la respuesta o más claridad en tu camino, ¿vale? Es como una luz, como una especie de luz que vas a estar encontrando y te va a traer como guía hacia cómo enfrentar ciertas cuestiones. Va a ser necesario pues que te tomes ese tiempo para hacer ese análisis. Sagitario, el segundo mensaje dice, cógeme, confianza, renuncia, fe lo desconocido. Bueno, aquí te dice esta carta que es momento de que confíes en ti, que ya es hora de soltar esos miedos, esas dudas, que te lances en ese proyecto, en eso que quieres hacer, en ese nuevo inicio en el amor. Confía en ti, que tengas fe, que no pierdas la esperanza. Sobre todo, confía en el universo, en que vas a estar también siendo guiado o protegido por tus ángeles. Te dice, los seres de luz te van a estar guiando, te van a estar apoyando en ese camino. Es momento de que te liberes de tantos miedos y que te lances. No pienses tanto las cosas, momento de hacer las cosas es ahora. Aquí hay algo nuevo que se va a estar dando, Sagitario. Mira, muy buena carta. El tercer mensaje te dice, el don de oro. La magia viene a ayudarte. Bueno, te ha salido aquí una carta que tiene que ver con la prosperidad, la abundancia. Me viene mucho en tu lectura crecimiento espiritual. Vamos a estar haciendo un cambio a nivel espiritual profundo. Porque aquí te vas a estar desprendiendo de algo que te generaba melancolía y no te dejaba avanzar. En el momento, mira, que tú te lances, que confíes en el universo, que confíes en que estás
tus seres de luz te están acompañando, ¿vale? En el proceso que estés viviendo, vamos a empezar a conectar con esa abundancia, vamos a empezar a ver materializada en el plano físico, ¿vale? Esa abundancia que tanto venías queriendo, que tanto venías soñando. Viene dinero inesperadamente, vienen mejoras, situaciones que aparecen de la nada, de repente, ¿vale? Vas a estar dejando entrar esta energía, pero aparecen en tu mundo, aparecen aquí prosperidad, buenos, me dice como buenas noticias, como que la suerte empieza a favorecerte. Y es en el momento que te desprendes de una situación que no te deja avanzar y tiene que ver con tu confianza, la confianza en uno mismo, Sagitario. La magia viene a ayudarte, el don de oro es una carta muy positiva que te habla de abundancia, economía, mejoras, crecimiento económico, oportunidades, ¿vale? Y sobre todo como que inesperadamente aparecen situaciones positivas y dejas atrás, te liberas de algo negativo, algo que no te estaba favoreciendo. Sagitario, esto es lo que veo para ti en este momento. Te doy las gracias por estar aquí, Sagitario. Y bueno, te invito a que si te está ayudando esta lectura, le des un like, la compartas. Déjame, Sagitario, en los comentarios, pues, qué estás viviendo, cómo te está resonando esta lectura. Vale, me gustaría saberlo. Y bueno, Sagitario, darte las gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.